Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y coordinador de la obra, nos brinde sus comentarios sobre la misma. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer al INDIC y al Colegio de México por coeditar esta obra con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. En verdad, muchas gracias a Raúl Gutiérrez y por supuesto a la doctora Silvia Repulli por este esfuerzo editorial conjunto. Quiero agradecer también a mis dos colegas co-coeditores de la obra, por supuesto a José Antonio Romero. José Antonio, muchas gracias por haber tenido la iniciativa junto con Arturo Oropesa, mi colega del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quienes además, hay que decirlo, han venido elaborando esfuerzos similares a lo largo ya de bastantes años, lo cual ha permitido generar una conciencia crítica acumulada en las distintas áreas y temáticas que se recogen en los volúmenes. El pensamiento que ahí se refleja no es únicamente el pensamiento de una coyuntura, sino es el pensamiento de una época, el pensamiento de personas que de manera conjunta a lo largo de varios años han reflexionado sobre los problemas que aquejan al país y sobre todo sobre las maneras de poder encararlos y de poder enfrentarlos. Quiero decir que una de las particularidades de la mayoría de los textos, por no decir de la totalidad de la obra, es que se tratan de aportaciones que se hacen cargo de la coyuntura, pero que miran a largo plazo, con además una vocación creativa. Hay ahí innovación, hay ahí un esfuerzo intelectual para encontrar soluciones reales a problemas reales, pero además soluciones que se salen de la caja y que no reproducen y repiten los patrones que durante muchas décadas han venido generando sinergias que no han permitido al país despuntar ni tampoco llevar a cabo, digamos, todas sus potencialidades a plenitud. Y en ese sentido, esta obra constituye una aportación crucial en el momento político actual. Todas las coyunturas tienen sus particularidades, todas tienen sus dificultades, pero esta, desde el punto de vista político, pues es particularmente compleja. No únicamente por razones de carácter nacional y no únicamente porque vivamos un año electoral, sino porque, como todos y todas sabemos, el contexto global también es un contexto que pone exigencias e impone retos muy particulares al devenir mexicano. Y en ese sentido, una obra como esta, que mira en toda su complejidad la problemática que hoy enfrentamos, me parece de crucial pertinencia. Yo voy a hacer una reflexión en dos ámbitos temáticos que me parece que nos ayudarán, menos a mí me ayudan un poco a contextualizar la dimensión política y el reto que tenemos enfrente, y por el otro lado lo que a mí me toca, que son las cuestiones de coyuntura estructural en materia jurídica y constitucional. Sobre el primer tema, déjenme decir cuatro cosas. Hoy estamos particularmente preocupados por el desarrollo y por el resultado de la elección que tendrá lugar dentro de 3 meses. Una elección que, además, hay que decirlo, también vale la pena estar preparados, probablemente no se resolverá únicamente la noche del 1 de julio, sino que en algunas de sus dimensiones tendrá todavía un periodo prolongado hasta el mes de septiembre, porque es previsible que sea una elección, digamos, que tenga también una vía de desahogo jurisdiccional ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, primer dato, vamos con calma, esto no necesariamente se resolverá en 3 meses y medio, y no estaremos el 2 de julio todos ya tranquilos viendo el Mundial de Fútbol con la certeza de que eso no necesariamente va a ser así, y vale la pena que lo tengamos enfrente. Pero la preocupación principal se centra en la elección presidencial por muy buenas razones. Pero ha sido la elección que más ha llamado la atención y más ha llamado la opinión pública y seguramente de quienes están aquí presentes, pero no perdamos de vista que lo que está en juego son más de 3.000 cargos de elección popular. Es decir, esta elección será una elección que arrojará una distribución de las fuerzas políticas a nivel nacional de manera muy diferenciada. Y esto supone que ninguna fuerza política lo ganará todo y ninguna lo perderá todo. Y creo que ese dato político es relevante porque nos ayuda un poco a distensar las preocupaciones políticas del momento. Pero además, la figura presidencial ha cambiado mucho a lo largo del tiempo.
Si nosotros vamos a mirar y a leer, y vale la pena hacerlo, el discurso de Venustiano Carranza en 1916-17, cuando presenta el proyecto de constitución, que en realidad es una propuesta de reforma a la Constitución de 1857, nosotros vamos a encontrar que de manera decidida y declarada el proyecto constitucional apostaba por un régimen presidencial fuerte. Es decir, la apuesta era con toda claridad darle privilegio al Poder Ejecutivo sobre la rama legislativa y sobre la rama judicial, y con toda claridad garantizar que el Poder Ejecutivo fuera el poder supremo de la Unión en el país. Y esa apuesta constitucional se verificó en los hechos. En los primeros años de vigencia de la Constitución del 17, que son solo 101 años, que para la historia del país son pocos, el constitucionalismo mexicano se decantó con fuerza. Tanto que el colega nuestro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, lamentablemente que ya no está con nosotros, Jorge Carpizo, escribió un libro que se volvió un referente en la materia alrededor de lo que él llamaba las facultades metaconstitucionales del presidente mexicano. Es decir, además de las facultades constitucionales, la naturaleza hegemónica del partido gobernante durante varias décadas le dotaba al presidente de otra serie de potestades y facultades que le hicieron sin duda la figura más relevante de la política nacional. Porque Carpizo hablaba de 6 facultades metaconstitucionales, algunas de las cuales hay que decir en realidad sí tenían sustento constitucional, pero no importa. La primera era el control del Poder Legislativo Nacional y prácticamente de toda la política a través del determinado de su partido. El partido del presidente de la República controlaba la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, prácticamente también todas las gobernaturas, los congresos estatales y la carrera política de quien quisiera hacer política en México. Segundo, controlaba la política monetaria de manera directa, discrecional y con facultades propias. Tercero, designaba de manera absolutamente libre y removida de la misma forma al gobernante de la Ciudad de México, del Distrito Federal en ese entonces, que sin duda pues, es una entidad política sumamente relevante, que era un departamento del Ejecutivo Federal. Tenía capacidad de controlar a la Suprema Corte de Justicia a través de los nombramientos y remoción de los ministros, una facultad que fue evolucionando en el tiempo, y tenía también un control directo sobre los medios de comunicación. Esas 6 facultades las llamaba, bueno, y una sexta, creo que mencioné quinta, la sexta decía Jorge Carpizo, que esta sí creo que sigue vigente, decía Jorge Carpizo, una facultad cultural, de que en este país pensamos que el presidente de la República lo puede todo. En realidad, las 6 facultades metaconstitucionales fueron desapareciendo por el tiempo. La transición democrática se la llevó. Desde 1997, y tenemos el honor que nos acompañe el día de hoy aquí, el primer jefe de gobierno electo de la Ciudad de México, el Cuauhtémoc Cárdenas. La Ciudad de México ha sido gobernada hasta el día de hoy por un partido distinto al del presidente de la República, incluyendo a los presidentes de los 2 partidos durante la etapa de la alternancia. La Suprema Corte de Justicia ha venido ganando cada vez más autonomía e independencia. Ningún presidente desde el 97 ha tenido mayoría legislativa, y todas las encuestas indican que el que sigue, sea de la fuerza política que sea, no lo tendrá. Pero además, y esto es algo crucial que quiero subrayar, la presidencia de la República ha perdido año tras año facultades ya no solo metaconstitucionales, sino constitucionales a través de la creación de 12 órganos constitucionales autónomos. Todos y cada uno de los que voy a mencionar de manera muy breve son órganos que hoy realizan funciones que otrora, en algún momento, eran facultades del Poder Ejecutivo. Todos. El Instituto Nacional Electoral, antes IFE, el Banco de México, la CNDH, la COFESE, el IFP, el INAI, el INE, la Coneval y, con base constitucional, potencialmente y ojalá pronto, la Fiscalía General de la República. ¿Esto qué significa? Significa que desde el punto de vista político y desde el punto de vista institucional, el próximo presidente de México, sea quien sea, será el presidente más acotado de la historia constitucional del país. No tendrá control legislativo,
No tendrá el control sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese sentido se activará de manera, como ha estado activada, plena la división de los poderes. Pero además no tendrá el control de todas las gubernaturas, encontrará oposición en múltiples entidades federativas y no tendrá el control de las 12 facultades que realizan los órganos constitucionales autónomos. Esto únicamente para contextualizar la capacidad de liderazgo o de daño de quien tenga a su cargo la presidencia de la República. Me parece que la apuesta institucional que hemos llevado a cabo en nuestro país es una apuesta hacia un presidencialismo acotado, muy distinto al que imaginó Carranza en 1917. Y ese es un dato político, pero también es un dato institucional, porque la política arrojará gobiernos divididos y porque la Constitución acota al presidente de la República en áreas estratégicas y cruciales. Telecomunicaciones, competencia económica, transparencia, electoral, política monetaria y así sucesivamente ya no son facultades del presidente de la República. Concluyo con el otro tema, nada más. Pensando en el Estado de Derecho, para mí el reto está en 4 asignaturas muy puntuales para quien llegue a la presidencia de la República. Culminar a plenitud los efectos que pueden ser sumamente positivos si se llevan a cabo con responsabilidad de la reforma en materia de justicia penal de 2008. Complementarla con la vigencia plena en los nombramientos en materia anticorrupción. Repensar un modelo de policía que nos permita retornar a la vía civil para garantizar la seguridad en nuestro país. Y finalmente, dotar de verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República, que como hemos visto en estos días, es una asignatura pendiente y urgente. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor Pedro Salazar, y damos la bienvenida a la